Bien, queridos amigos, otra vez nos volvemos a encontrar, ¿sí? Les habla Profe Rico para servirlos y para ayudarlos en lo que sea posible. Muy bien, pues vamos a hacer algunos problemitas de física de movimiento circular, ¿sí? Transmisión de velocidad, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a empezar. Tenemos un problemita, ahí está nuestro problemita. Voy a dar lectura a nuestro problema, ¿sí? Muy bien, dice de esta manera. Se tiene el siguiente sistema de engranajes, donde se conoce omega 1, 10 radianes por segundo, R1, radio 1 quiero decir, 12 centímetros, y radio 2, 23 centímetros, ¿correcto? Calcular el valor de omega 2 en radianes sobre segundo. ¿Correcto? Ahí tenemos nuestro problemita y vamos a resolverlo. Como siempre digo yo, para los problemas tenemos que concentrarnos, ¿sí? No tenemos que ponernos nerviosos. Tranquilo, tranquilo, que todo va a resultar muy bien. ¿Ok? Bien, vamos a recordar. Tenemos acá dos poleas, dos engranajes conectados por una faja. Y cuando yo tengo dos engranajes conectados por una faja, se me viene a la mente algo. Y es esto. Las velocidades tangenciales de las dos ruedas son iguales. También se me viene a la mente otra cosa, que la aceleración tangencial del disco 1 es igual a la aceleración tangencial del disco 2. Correcto. ¿Dónde se encuentra la velocidad? Acá, acá. Mira, mira, no te pierdas. Esto es la velocidad tangencial del disco 2. Y acá, tenemos la velocidad tangencial del disco 1. ¿Correcto? Y estas dos velocidades son iguales cuando los discos están unidos por una faja. No te olvides. Además, sabemos que la velocidad lineal es igual a omega por R. A omega por R. Pero, como es disco 1, pues va a ser omega 1 R1. Como es el disco 2, va a ser omega 2 R2. ¿Correcto? Y si revisamos nuestros datos, yo conozco omega 1, conozco R1 y conozco R2. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? Omega 2. Despejamos. R2 está multiplicando a este lado a dividir. ¿Qué voy a tener? Omega 1 por R1 sobre R2. Y eso va a ser omega 2. ¿Correcto? Omega 2 es la velocidad angular del disco 2. Bien, entonces reemplazamos. Velocidad angular del disco 2 va a ser igual a omega 1. Mira, mira, mira. 10 radianes sobre minuto por R1, radio 1, 12 centímetros. Mira que no es necesario convertir. Mira eso, ¿ah? Sobre R2. R2 vale 23 centímetros. Y si tú observas, se van a simplificar centímetro con centímetro. Por eso no es necesario convertir, ¿sí? Si está en pies, trabajamos en pies, pero ambos tienen que estar en la misma unidad, ¿sí? Entonces, velocidad angular del disco 2 será, usamos calculadora, pues, ¿no? Decimos 10 por 12 igual 120 dividido entre 23. Y nos sale 5.22. ¿Ah? Muy bien. 5.22. ¿Qué? Radianes sobre minuto. Radianes sobre minuto. Ahí está.
Nuestro problema está resuelto. Bien, queridos amigos, tenemos otro problemita acá para divertirnos un poquito y relajar nuestra mente, ¿sí? Voy a leer el ejercicio. Indica lo siguiente. La rueda A, en la figura se mueve a razón de 8 pi radianes por segundo. Calcular la velocidad angular de la rueda D, ¿sí? Cuando RA vale 4 metros, RB vale 8 metros, RC vale 2 metros y RD vale 6 metros. Correcto. Con estos datos vamos a empezar a resolver nuestro problema. ¿Sí? Que parece súper complicado, no lo es. Bien, si nos damos cuenta, la rueda A gira en ese sentido. Entonces, la rueda B va a girar en este sentido. Omega B. De la misma manera, van a girar a este lado omega C. ¿Correcto? Entonces, si omega B y omega C giran en este sentido, omega D va a girar también en este sentido. Omega D. Y justamente estoy buscando eso. Pero acá tenemos que observar, diferenciar las cosas. Mira, el disco A y el disco B son tangenciales. ¿Sí? El disco B y el disco C son discos concéntricos. El disco C y el disco D son discos unidos por una faja. ¿Correcto? Muy bien, vamos a recordar entonces. ¿Ok? Vamos a partir primero el disco A con el disco B. Entonces, resolvemos. ¿Correcto? Disco A y disco B. ¿Están de acuerdo? Hemos dicho que son tangenciales. Pues cuando son tangenciales, ¿qué son iguales? Sus velocidades lineales son iguales. Pero las velocidades lineales son iguales a omega A, RA, omega B, RB. ¿Correcto? Cuando sus velocidades tangenciales son iguales, cada velocidad es omega por radio, omega por radio. El disco A va a ser AA y el disco B, BB. ¿Qué necesitamos? Mira, necesito velocidad angular del disco B, porque conozco omega A, conozco radio A, conozco radio B. Entonces, directamente despejamos velocidad angular del disco B. ¿Qué voy a tener? Omega A por RA sobre RB, porque lo que multiplica pasa a dividir. ¿Correcto? Sigamos entonces. Omega B, mira, no te pierdas. Omega A, ahí está. 8 pi. No voy a colocar unidades porque se supone que va a salir en radianes sobre segundo. ¿Está bien? Bien. Por RA. RA vale 4 metros. Mira. Atiende. ¿Sí? Sobre RB. RB vale 8 metros. 8 metros. Correcto. Y mira, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar metros con metros. Puedo simplificar 8 con 8. Y tengo omega B. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? 4 pi. 4 pi. ¿Qué? Radianes sobre segundo. Ahí está. Ese es mi omega B. ¿Sí? Ahora sí, vamos, pasito a pasito, esto suavecito. Resulta que los discos, mira, tenemos que ir ordenando las cosas acá. Disco B y C, el disco B y C son concéntricas. Y cuando son concéntricas, que son iguales, omega B es igual a omega C.
Esos son iguales. Sus velocidades angulares son iguales cuando son concéntricas, cuando tienen el mismo centro. Entonces, ¿yo qué digo de acá? Que velocidad angular del disco C es igual a la velocidad angular del disco B. Pero el disco B vale 4pi. Entonces, 4pi radianes sobre... Ahí está. Ya tengo omega C, ¿correcto? Ahora debo ir pasito a pasito. Ahora voy a trabajar con los discos. ¿Qué disco? C y D. Porque C con D están unidos por una faja. Entonces, C y D. Correcto. Pero estos dos discos están unidos por una faja. ¿Y qué hemos dicho que son iguales? Sus velocidades tangenciales. Sus velocidades tangenciales son iguales. Entonces, ¿qué concluyó? Velocidad del disco C es igual a la velocidad del disco D. Pero sabemos que la velocidad tangencial es omega por R, ¿sí? Como son los discos C, entonces será omega C, radio C. Como es la velocidad tangencial del disco D, será omega D, radio D. ¿Y cuál es mi incógnita? Mi incógnita es omega D. Eso me pide, mira. Lo despejo. Omega D será igual a omega C, radio C, sobre radio D. Todo lo que multiplica pasa a dividir. Reemplazamos valores. Omega D será igual a omega C. Ahí está. 4pi. 4pi radianes por segundo. Lo voy a colocar porque sé, ¿sí? Por RC. RC, 2 metros. Sobre RD, 6 metros. Mira lo que voy a hacer. Perdón. ¿Dónde está el pena, no? Ahora sí. Entonces, omega D, lo que estoy buscando, ¿qué va a ser? Ya mira. 4, no, saquemos mitades. Mitad 1, mitad 3. No hay más con que simplificar. Entonces, 4 por 1, 4pi sobre 3. ¿Qué? Radianes sobre... ¿Qué tal, muchachos? ¿Ve que no es nada complicado? Es cuestión de trabajar. Es cuestión de confianza. Muy bien, compañeros. Aquí tenemos otro problemita más para poder relajar nuestra mente. Y vamos a dar lectura al problema. Del sistema de la figura, la velocidad angular de la rueda A es 40 radianes por segundo. Calcular la velocidad angular de la rueda D. ¿Sí? Cuando radio A 30 centímetros, radio B 20 centímetros, radio C 10 centímetros y radio D 50 centímetros. ¿Qué tal? Hermoso problema para poder razonar un poquito. Ahí está. Bien, tenemos dos discos unidas por una faja. A y B. ¿Correcto? B y C son discos concéntricos. C y D son discos unidas por una faja. Muy bien, entonces empezamos. Empezamos a resolver, ¿sí? Muy bien, empezamos. Primero definamos sus movimientos. El disco A gira en este sentido. Entonces el disco B va a girar en este sentido. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Este gira así, este también va a girar así. El disco C también va a girar en ese sentido. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Sí? Si el disco B gira así, el disco C también va a girar allí. ¿Por qué? Porque son discos unidos, son discos coaxiales con el mismo centro. Si el disco C gira a este lado, el disco D va a girar en este sentido. Es cuestión de razonar un poquito. Y eso es lo que queremos.
Muy bien, entonces vamos a partir de acá, ¿ya? Empezamos a resolver, compañeros. Bien, primero voy a ir con disco. Disco, ¿qué disco? A y B. A y B. Si nos damos cuenta, estos dos discos, A y B, están unidos por una faja. ¿Qué son iguales cuando los discos están unidos por una faja? Sus velocidades tangenciales. Velocidad tangencial de A va a ser igual a la velocidad tangencial del disco B. Pero, ¿qué son las velocidades? Omega por R, omega por L. ¿Correcto? Ahora, como yo tengo dos discos, disco A va a ser A, disco B va a ser B, B. ¿Cuál es mi incógnita? Disco B, porque los demás conozco. Entonces, omega B, velocidad angular del disco B, va a ser omega A por RA sobre RB. Omega B va a ser igual omega A, mira, 40 radianes sobre segundo. Por RA, mira, ya está. 30 centímetros sobre RB, 20 centímetros. Y si tú observas, se van uno de los ceros, saco mitad 2, mitad 1. Entonces, ¿cuánto me queda? Omega B me queda 2, aquí me queda 20, ¿no? 20 por 3, 60. 60, ¿qué cosas? Radianes sobre segundo, ¿sí o no? Correcto, ¿verdad? 60 radianes por segundo. Muy bien, vamos. Voy a ir ahora con el disco B y C. Disco B y C. Pero el disco B y C son concéntricas. ¿Qué son iguales cuando son concéntricas? Sus velocidades angulares, ¿sí? Sus velocidades angulares son iguales. Entonces yo tengo omega B que vale 60. Entonces omega C también va a valer 60 radianes sobre segundo. Ya estamos cerca, muchachos. Ahora vamos con el disco C y D. Disco C y D. ¿Sí? El disco C y D están unidas por una faja también, igualito que el A y el B. ¿Qué son iguales cuando están unidos por una faja? Sus velocidades tangenciales. Entonces, C y D. Velocidad tangencial de C va a ser igual a la velocidad tangencial del disco D. Pero las velocidades tangenciales son omega por L, pues compañeros. Omega por L. Además, el primer disco es C. Entonces, C, C. El segundo disco es D, D. ¿Correcto? Y mi objetivo, mi incógnita, es omega D. Eso es lo que me piden. Entonces, despejo omega D, ¿qué voy a tener? Omega C por RC sobre RD. Bien, vamos a reemplazar, ya estamos acabando. Omega C, ahí está, vale 60 radianes por segundo, lógicamente, por RC. RC vale 10. No te pierdas, ¿ah? Sobre RD vale 50. 50. Omega D, ¿qué voy a hacer, compañeros? ¿Qué voy a hacer? Se van 0 con 0. Pues me queda 60 por 1 es 60. 60 entre 5, eso es 12. ¿O qué dices? Radianes sobre segundo. De esta manera hemos culminado hoy día nuestro ejercicio. Te pido, por favor, que te suscribas. ¿Correcto? ¿Ya? Dame tu apoyo, yo también quiero apoyarte. Toca la campanita para que cada vez que yo suba un video, tú seas el primer beneficiado con esto. Nos vemos, que Dios te bendiga.